Buenas noches. Le doy la bienvenida a esta clase de Matemática 3. Hoy, miércoles 24 de julio, esperando que se conecte bastante en esta tarea. Ok, entonces vamos a ver esta clase de Matemática 3 sobre integrales triples y algunas aplicaciones que se hacen con las integrales, como cálculos de momento de inercia, centroides, y cómo podemos hacer, ¿no? Hoy estamos miércoles 24 de julio, como te dice, el próximo sábado 3 de agosto será el segundo examen del tercer corte, ya finalizando este semestre. Vamos a ver si podemos hacer varias clases, vamos a ver si mañana jueves podemos hacer otra clase y ir explicando ahí. Entonces, vamos a ir al curso a ver nuestra actividad de matemática 3. Okay. Vamos a ver, entonces, vamos a abrir aquí, matemática 3. Vamos a ver lo que sería integrales triples primero. Ya vimos cómo se hacía integrales dobles. De manera que vamos a hacer también una parte de integrales dobles e integrales triples también. Okay. Okay. Vamos a hacer aquí integrales dobles y triples. Vamos a minimizar aquí. Okay. Ya sabemos que en las integrales se trata de buscar siempre un área, ¿no? Siempre buscamos un área y tratamos de edificar. El contenido lo tenemos en nuestro aula virtual, ¿no? Entonces vean que siempre en una integral doble buscamos siempre una función f de x, buscamos una función aquí vemos, tenemos un dominio, tenemos una función x de x y que vamos a calcular dependiendo de x. Esto nos va a dar lo que sería un área, ¿no? De la función, como podemos ver. Entonces vean que para calcular primero el área, el teorema, podemos calcular primero una integral y después calculamos la otra integral, como vimos anteriormente, ¿no? Por ejemplo, tenemos este caso, ¿no? Tenemos este caso. Sea la integral f de r. Vea que me dice la integral con dominio r, x al cuadrado por y, de x de y. Vea que este de x está primero que de y. Y no, me dice que r es 1, 2 y 0, 1. Me dice que es x, ¿no? La integral. Entonces me dice que es la integral, ¿no? Entonces vean qué hacemos primero. Vean que primero está de x de y, ¿no? Pero ¿qué hago yo aquí? Yo calculo primero, hago este es un cuadrado que va de 1 a 2 y de 0 a 1. No está aquí dibujado bien, ¿no? Vamos a ver si aquí está. No lo han dibujado. Entonces vea cómo yo saco aquí el límite. Vean que en este no está dibujado. Vean que aquí tenemos dibujado de 0 a 1. Sería mi y de 0 a 1 y mi de 1 a 2. Entonces yo dibujo, acuérdense que primero es XY, XY. Entonces R va a estar de 1 a 2 y de 0 a 1, mi función, ¿no?
Entonces tomo mi dominio de 0 a 1, de y igual 0 a y igual 1, y de x1, x2, ¿no? Y hago aquí mi función, mi integral, ¿no? Vean que si yo integro este, le sumo 1, quedaría yo entre 2. A evaluarlo quedaría un medio, ¿no? Como sale aquí. Puedo sacar este afuera un medio. A evaluar esta integral me queda x3 sobre 3. Entonces, 3 por 2 sería 6. Evaluarlo en 2 y 1, entonces aquí sería como que 2 por 2, 4, 8, 8 entre 6, menos un sexto entre 6. Ya que si yo hago esto, acuérdense que cuando tenemos una suma de fracción, se coloca el mismo denominador y se hace la operación arriba. Como aquí tenemos una recta, entonces sería 8 menos 1, que sería 7. Esa sería nuestra integral aquí. Vamos a ver aquí ahora entonces otra integral aquí. Otra integral sería de la forma esta. Como está viendo, f de x, xy, de x, x sobre y, de xy. Y aquí nos hablamos sobre otras integrales, ¿no? Entonces vemos aquí, vean aquí cómo podemos calcular cuando tenemos dos funciones, ¿no? Vean que aquí tenemos g de 1, g de 2 y tenemos los límites a sobre b. Entonces nuestra función va a ser igual. Vean que a sobre b serían los límites en x y g1x, g2x serían los límites en, en y, ¿no? Entonces si hacemos aquí esto, hacemos la diferencia, g1x, g2x, y que podemos calcular mi dominio va a ser este entonces, y podemos calcular los límites. Entonces vean este, me dan sea la integral doble de, y me da una función f de x, de y, me dice el dominio va a ser la función 2x cuadrado, x cuadrado menos 1 más x. Entonces vean que estas dos funciones me dan, esta función sería x cuadrado más 1, porque el corte es en 1, y esta sería 2x cuadrado. Entonces, hago estos puntos este punto de intersección con este punto de intersección sería entonces de menos 1 a 1. Entonces, x va a variar de menos 1 a 1 y mi función va a ser desde 2x cuadrado menor o igual que 1 menos x. Entonces, esta función se coloca arriba como, y está abajo. Y los límites va a ser la intersección de estas dos funciones. Y hacemos la integral aquí. Entonces vemos que aquí podemos hacer. Entonces, haciendo la integral nos dan los resultados. Igual aquí, tenemos que tener cuidado con los límites. Aquí me dan dos límites a punto 2, 0 y 1, 1. Entonces me da un triángulo y podemos hacer los límites de la integral. Entonces debemos estar pendientes con eso, ¿no? Ahora, también se puede dar el caso que vamos a hacer con el eje de las X, ¿no? Con el eje de la X puede suceder esto también. Podemos suceder esto entonces también. Ajá, entonces vean que en Y tenemos los límites C y D, y aquí tenemos una función H1, esta función, y esa función H2. Entonces aquí podemos hacer lo contrario. Hacemos primero en DX y después hacemos la función en DXY, ¿no? Como podemos ver ahí. Como podemos ver ahí la función ahí.
¿Cómo podemos ver ahí la función? Ok, entonces vemos esta integral. Calcular la integral de xy de x, ¿no? Ya que tenemos una función y igual a x más 1 y 2x más 6 igual a yx cuadrado. Vean que si hacemos esta, me da una recta. Esta me da una recta. Esta es la recta x más 1. Y esta sería la otra curva, ¿no? Si unimos los dos x, ella me va a dar unos puntos aquí de intersección. Sería entonces, los puntos serían desde -2 hasta 4, serían los puntos de intersección. Eso se hace uniendo las dos x, ¿no? Uno de las dos x me debe dar esos puntos de intersección. Y ya podemos calcular la integral, ¿no? Sería de 4 menos x, y más 1, y tendríamos un medio de y cuadrado menos c. Sería vean que sería lo de arriba entre lo de abajo, ¿no? La integral ahí. Y así podemos hacer distintas integrales, ¿no? Así podemos hacer distintas integrales. Vean esta integral que estamos haciendo aquí. Vean esta integral que estamos haciendo aquí. Esta integral. Vean esta integral. Esta integral que estamos haciendo aquí. Vemos la integral que estamos aquí. Vamos a ver, no sé si quitar esta parte aquí. Ok, ok. Se salió la integral ahí. Ok, ok. Entonces, la integral, ¿no? Vea que tenemos esta integral doble xy de z, ¿no? Y tenemos estos límites. A0, 0, así, A0, 0. Después tenemos el punto A1, B1, 0, 1, 0 sería este punto. Y el punto aquí, 2, 0, 2, ¿no? Vean que si hacemos aquí la integral, tendríamos dos rectas, ¿no? Buscamos la pendiente aquí, teníamos esta recta y podemos calcular la integral, ¿no? Entonces los límites serían de 0 a 1 y de 0 con esta recta, ¿no? De 2 menos 2x. Vamos a buscar la pendiente de esta y buscamos la recta de esta integral como sale aquí. Podemos ver aquí. Entonces sería xy de x, ¿no? Y hacemos la integral que sale aquí. Entonces debemos estar pendiente de eso, ¿no? De las integrales. Ya que en los libros los cálculos se hacen muy directos. Él hace los cálculos demasiado directos, por cada uno, un medio, en un cuarto, y después puede colocar este resultado. Hacemos el mínimo, sumamos, ¿no? Okay. Nosotros los exámenes, ya se lo he dicho desde que comenzamos el semestre, tenemos que hacerlo paso a paso los procedimientos, ¿no?
Y aquí también tenemos los límites. Entonces, tenemos que tener cuidado con las funciones cuando se ponen las funciones, ¿no? Ya que no hemos tocado todavía funciones de seno ni coseno, sino hemos tocado solamente funciones ahí de esto, ¿no? Tenemos la integral y vemos ahí la integral. Ok, entonces vamos a buscar la integral triple. Ajá, entonces ya estamos aquí en lo que sería la integral triple. Ya que la integral triple, perdón, la integral triple es igual una función, pero ahora tenemos tres integrales. ¿Qué quiere decir tres integrales? Que vamos a tener función x, y, z. Y ya esto no es un área, sino es un volumen, porque un volumen, puede ser que x, y es el piso y z vendría a ser la altura, ¿no? Entonces ya eso vendría a ser la función que estamos ahí editando ahí, ¿no? X, Y, Z. Entonces aquí tenemos que trabajar con tres dimensiones. Y posteriormente vamos a tener tres gráficos ahí, ¿no? Entonces tenemos, vean que tenemos aquí este punto así, Y, Z, y hacemos las integrales, ¿no? Entonces tenemos hacerlo por parte, por recinto, podemos hacer este tipo de integrales, ¿no? Por lo menos este caso, ¿no? Tenemos un plano y tenemos este plano X, Y, Z. Entonces, todos lo van a contar en 1, 1 y 1. Entonces, Z va a ser igual a 1 menos XZ, que vendría a ser este plano. Este es el plano de Y y este plano C. Si nosotros hacemos el plano XY, va a ser Y igual a 1 menos X. Entonces, aquí tenemos los límites. Entonces, Z, X va a valer de 0 a 1. Y va a valer de 0 a 1 menos X. Y Z va a valer de 0, Y, Z a 1 menos X menos Y. Y ahí podemos colocar los límites, ¿no? Como tenemos funciones, me da esto soy. Entonces ahí colocamos los tres límites, podemos calcular el volumen de esa superficie. Ahora bien, si queremos calcular el volumen y nos da limitado por unos planos, ahí podemos calcular los límites y calculamos el volumen. Ya esto sería método para calcular integrales triples, ¿no? Pero no vamos a ver integrales sencillas. Entonces tenemos que estar pendiente de eso, ¿no? Estar pendiente de esas integrales. Ahora, ¿qué pasa ahora con las integrales? Ok. Ajá. Vean que nosotros a las integrales se puede tener aplicaciones, ¿no? Aplicaciones a las integrales, tanto doble como triple, las integrales, ¿no? Entonces, ajá. Si ya vimos los límites, cómo se calcula integrales doble, integrales triple, dependiendo del tipo de haya, ya vimos estas dos formas de calcular. Ajá. Vean que aquí tenemos ciertos límites. Vean que me da dos rectas. Y, x menos 1, esta es una recta. Y igual a x, esta es otra recta. Y igual a 1. Y tenemos y igual 0. Entonces mi límite sería de 0 a 1 de y. Y en x va a ser desde menos 1 a y. Y aquí va a ser de 0 a 1, ¿ves? De 0 a 1 y desde menos 1 a y. Va a ser mi límite de integración, ¿ves? Y tenemos la función, hacemos la función.
igual aquí. Vean que aquí tenemos, me dan que x igual menos 1, x igual menos, y me dan dos rectas. Y igual para arriba y y igual para abajo. ¿Cómo sería entonces los límites aquí de integración? Sería de menos uno y la función x cuadrado menos x cuadrado de y este sería en x. Aquí, ¿cómo sería la función aquí? Vean que esta función va a ser igual de, de 0 a este punto A, y esta función sería entonces, y va a variar desde esta función hasta la función. Así está. Ok, entonces ya integrales dobles en coordenadas polares, eso hay que ver. Okay. Entonces vamos a ver ahora lo que sería centro de masa, ¿no? Aplicaciones de las integrales dobles, centro de masa. Vean que la masa va a ser igual a la área, o esto área por D que representa volumen. Y esto, densidad es igual a esto. Acuérdense que densidad es masa sobre volumen. Pero si yo el volumen lo paso para acá, que vendría a ser estas dos integrales de x de y me quedaría la densidad sola. Entonces, puedo calcular la masa. Entonces, tenemos el caso este, ¿no? Tenemos una lámina y me dice que la densidad sería 2x más y. Entonces, vean que aquí los límites serían, entonces, si tenemos esto, un triángulo, hacemos la recta y me quedaría de 0 a 3 y de 0 a 3y. Si yo calculo todo esto, me queda que y cuadrado sobre dy va a ser igual a y. Eso va a ser la masa de la función. Al igual que la masa, tenemos los momentos de inercia, ¿no? Vean que el momento de recta se representa por la mayúscula. Y lo único que varía es que el momento de inercia en X se coloca un Y por la densidad. Y el momento de inercia en Y se coloca la X por la densidad, ¿no? Vean entonces que el centro de masa va a ser igual a X cuadrado sobre Y cuadrado, X sobre M y MY sobre M. Entonces vea aquí que el momento de inercia y se representa por esta función. Ve que ahora aquí teníamos y sola. En de inercia colocamos y cuadrado. Y de y va a ser igual a x cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces vean que ahora vamos a calcular los momentos de inercia. Y tenemos entonces lo que sería las integrales triples, ¿no? Entonces ya vemos que las integrales triples vamos a tener, ya explicamos que tenía tres funciones, de x, de y, de z, ¿no? Entonces vemos que los límites van a ser f de x, y, z, de x, de y de z va a ser la función ahí. Entonces vemos en estas integrales triples, ¿no? Entonces va a depender de los límites en x, las funciones en y las funciones en z, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una integral. Calculando lo primero, calculamos en z porque tiene función z, instituimos, después hacemos la función en y finalmente calculamos en x la función, como podemos ver aquí en la. Entonces, en las aplicaciones, igual tenemos centro de masa, integrales triples. Igual la masa va a ser igual, integral triple centro. Tenemos entonces los momentos de inercia en YZ, XY y XY. Y también tenemos los centros de masa, ¿no? MYZ sobre MX sobre M y Z sobre S. Entonces vean que, por ejemplo, aquí nos pide ya el centro de masa de un cubo al lado 1 que tiene un vértice inferior en el origen de las coordenadas, salieron que cada punto X, Y, Z, la densidad es proporcional al cuadrado
de su distancia y origen, ¿no? Entonces vemos que la distancia va a ser igual a x, y, z. Tenemos k igual a x cuadrado más y cuadrado más z. Y podemos, vean que la densidad vendría a ser esta, ¿no? Entonces la masa que va a ser igual. Entonces tenemos que la masa, tenemos la fórmula aquí, la masa va a ser igual a la densidad por el volumen, ¿no? Entonces buscamos la masa. La masa es densidad por volumen. Calculamos la masa y vemos que la masa es igual a K. Y después buscamos los distintos momentos de inercia. Buscamos en Y, Z, donde está la K y el por X, y hacemos la función y nos da 7K sobre 2. Después buscamos M, Y, Z. Entonces, en X va a ser M, Y, Z sobre M. No quiere decir que es 7 medios. Entonces vean que como estamos refiriendo a un cubo, entonces todo sería su centro de masa, va a tener siempre el mismo centro de masa, ¿no? Aquí en el cubo. Ok. Ok. Entonces queda poco tiempo. Entonces vemos que también se puede trabajar en coordenadas cilíndricas, ¿no? Y se hace más fácil las integrales en coordenadas cilíndricas de la integral. Ok. Entonces vemos entonces que la integral es doble, tiene explicaciones. Debemos calcular el centro de masa, los momentos de inercia y los centroides. Vean que ahí en nuestra aula tenemos ejercicios, la fórmula de momento de inercia, que es el mismo cálculo de la integral, solamente que en el momento se coloca una X, dependiendo si es en Y, X, si es en Y, se coloca una X. Eso sería, lo colocamos X cuadrado y Y cuadrado, ¿no? Eso para una aplicación. Entonces vemos que aquí tenemos un ejercicio. Vean que la actividad va a ser el próximo sábado, va a ser nuestro examen. Entonces, vamos a ver si podemos. Aquí dejo un ejercicio de cómo hacer. Vamos a ver si podemos practicar los ejercicios y de esa forma ahí ir haciendo también, ¿no? Ir haciendo los ejercicios también. Vamos si abre. Centro de masa. Vemos aquí el centro de masa, centroide. Vean cómo se calcula el centro de masa con el momento en X, momento en Y, y aquí sería momento en X, ¿no? Entre la masa, como explicamos anteriormente, ¿no? Vean entonces aquí, ¿ves? Aquí tenemos entonces otra integral. Tenemos ahí otra integral, viendo ahí otra integral ahí, ¿no?
Entonces tenemos aquí otra integral. Ya que tenemos 0, 0, 0, 3. Esta recta sería x más y igual a 3. Ya que me pide aquí, la densidad vendría a ser masa, densidad por dA. Este dA vendría a ser lo que uno representa el volumen aquí. Entonces vean que hacemos la fórmula. Masa va a ser igual a la densidad por el de M, ¿no? Entonces el de M va a ser densidad. Aquí sería los límites. En X sería, vean que en X está de 0 a 3. Y vean que Y varía según esta ecuación. Sería entonces Y va a ser igual 3 menos X. 0 a 3 de 3 menos X. Y tenemos la densidad que me dan aquí, que es X sobre Y, ¿no? La densidad. Ve que aquí estamos evaluando. Si hacemos primero en Y, queda Y cuadrado sobre 2. Y aquí después hacemos esto. Hacemos este producto notable y pegamos esto, como hicieron aquí hicieron un producto notable, pues multiplicado, pero lo hacen muy directo aquí. Y después sustituimos todo esto y vean que me da 27.8 kilogramos, que vendría a ser la masa. Entonces, dependiendo cómo me dé la densidad, varían los resultados, ¿no? Y podemos calcular los momentos en X, en Y, y si nos pide centroide, podemos calcularlo también. Ok. De todas maneras, vean que aquí estamos calculando esto, ¿no? Los momentos de inercia, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hacer, hoy es miércoles 24, voy a tratar de mañana hacer otro para seguir explicando esto y grabarle otro videito por ahí para que ustedes vean. Ok, ya estamos finalizando, ya saben que tenemos bastante tiempo ahí, bastante en la plataforma, cualquier cosa, tenemos el grupo de Telegram y podemos comunicarnos por ahí.